Vio mi cara en una revista. Y se quedó helada cuando se dio cuenta de la verdad. Para mi 58º cumpleaños, mi esposa alquiló el salón trasero de nuestro club de campo local. Me dijo que solo sería una cena con unos pocos viejos amigos. Entré y 20 personas se levantaron de un salto y gritaron, ¡sorpresa! No fue el tipo de sorpresa que te hace reír. Fue el tipo que te encoge el estómago antes de que tu cerebro pueda procesarlo. Había globos con mi cara potosopeada en el cuerpo de un perezoso dormido. Un pastel que decía, el esposo más o menos pasable del mundo. Y luego vino el verdadero remate. Una pantalla de proyector se iluminó con una presentación titulada en Comic Sans negrita, Lecciones de mi marido perezoso. La primera diapositiva era una foto mía tirado en el sofá, con los brazos cruzados y la boca abierta. Así es como se prepara para las entrevistas de trabajo, bromeó ella por el micrófono mientras la gente se reía entre dientes. La segunda era una foto borrosa de mí junto a la estufa. Había añadido un pie de foto, su idea de cocinar es mirar el microondas como si le debiera dinero. Las risas se hicieron más fuertes, algunas educadas, otras crueles. Sus compañeros de trabajo, que apenas me conocían, se secaban las lágrimas de los ojos. Mi hijastra, ahora en la universidad, soltó un fuerte resoplido cuando se reprodujo un clip de mí tratando de montar una estantería de IKEA. Yo había murmurado, ¿por qué no hay palabras en estas malditas instrucciones?, y ella lo había editado para que se repitiera como un bucle roto. Me quedé allí. No dije una palabra. No sonreí. No parpadeé. Solo la observé beber su segunda copa de vino, absolutamente radiante. Estaba en su elemento, riendo, controlando la sala, regodeándose en su propia astucia. No fue solo una burla. Fue una ejecución pública de la dignidad disfrazada de humor. Y la peor parte, todos parecían pensar que estaba bien, como si fuera normal, como si me lo hubiera ganado. Algunas personas temen a la muerte, otras a la soledad. Pero creo que lo que la mayoría de los hombres de más de 60 temen en el fondo es convertirse en un chiste. No hay fuera en el mundo, eso podemos sobrevivirlo. Sino en nuestros propios hogares, a manos de alguien que una vez prometió protegernos. Esa noche, cuando se inclinó para besarme en la mejilla para las cámaras, simplemente incliné la cabeza hacia atrás y dejé que sus labios besaran el aire. Ella se lo tomó a broma. Oh, no seas dramático, cariño. Sabes que te quiero, dijo guiñando un ojo. Luego susurró. Solo es una broma. Relájate. ¿Verdad? Ese fue el momento en que todo se cristalizó. La parte de mí que solía discutir, que solía suplicar comprensión, que solía intentar arreglar las cosas, esa parte simplemente se apagó, en silencio, para siempre. Esperé hasta que los invitados se fueron y el murmullo de las charlas de borrachos se desvaneció en el silencio. Estaba ocupada subiendo clips a las redes sociales, etiquetando a gente, subtitulándolo todo con cosas como, tostón de cumpleaños, que bien se lo tomó, y humor de esposa. La observé durante mucho tiempo desde el pasillo. Algo en su postura, en su naturalidad, confirmó lo que necesitaba saber. No era cruel por malicia. Era cruel porque no creía que yo tuviera el poder de irme. Y si todavía estás escuchando, si este tipo de historia te resulta familiar, por favor, considera suscribirte. Más del 97% de la gente escucha sin suscribirse, pero realmente ayuda al equipo a seguir contando historias como esta. En fin, no monté una escena, no grité, no tiré platos ni dormí en el sofá. Le di un beso en la frente de buenas noches. Y mientras ella dormía como un bebé en mi lado de la cama, me senté en el oscuro salón. Una foto de esa presentación no dejaba de repetirse en mi cabeza. No las vergonzosas, sino una foto espontánea que había tomado sin que me diera cuenta. Estaba leyendo en el patio trasero, bajo nuestro albaricoquero moribundo. El sol daba justo en el punto. Parecía contento, no perezoso, no débil, simplemente yo mismo. Incluso eso lo había convertido en un chiste. Miré ese maldito árbol a través de la ventana. Era octubre. Las hojas quebradizas, las ramas desnudas. Y me di cuenta de que me sentía igual. No muerto, pero ya había terminado de florecer. Cuando salió el sol, preparé café. Negro, sin azúcar. Hice una sola bolsa de lona.
Sin pasaporte, sin tarjetas, sin teléfono, solo una copia maltrecha de El Conde de Montecristo, algo de ropa de trabajo vieja y una memoria USB que no había tocado en años. Dejé mi anillo de bodas junto a su portátil, justo al lado del ratón que usó para borrar mi dignidad de la existencia. Para cuando se despertó, yo ya estaba caminando por la carretera. Sin plan, sin destino, solo un pensamiento final y absoluto repitiéndose en mi mente como una escritura sagrada. ¿Quieres un remate? De acuerdo. Vamos a ver qué tan gracioso soy cuando el silencio empiece a responder. No fue una salida dramática, sin portazos, sin gritos, sin una carta cargada de emoción pegada al frigorífico con un imán en forma de vaca. Solo el suave siseo de la lluvia contra las ventanas y el sonido de una cremallera cerrándose sobre el último par de calcetines que empaquetaría en esa casa. Dejé la cartera a propósito, las tarjetas, el DNI, el seguro, todo ordenadamente dispuesto sobre la encimera de la cocina junto a la botella de Rioja sin abrir que había planeado descorchar para mi verdadera cena de cumpleaños. Había dicho que la presentación de diapositivas era solo el calentamiento. Que mañana sería íntimo, solo nosotros, sin bromas. Claro, porque nada dice más intimidad que una presentación de PowerPoint etiquetada como sus mayores fracasos. No cogí dinero en efectivo, solo la ropa que llevaba puesta y una bolsa con 2 mudas, un termo y un cuaderno lleno de contraseñas que iba a cambiar en cuanto llegara a un lugar con wifi. Ella aún no lo sabía, pero cada lazo financiero y digital que nos conectaba ya estaba deshilachado hasta su último hilo. Me había estado preparando, no con furia, sino con el desapego metódico de un hombre que prepara su propio ataúd. Las cuentas de correo electrónico eliminadas a medianoche. La que estaba a su nombre y que le ayudé a configurar para su negocio secundario en Etsy, transferida completamente a ella junto con el dominio y las credenciales del servidor. Le dejé todo lo que ella afirmaba haber construido sola. Solo me aseguré de que ahora fuera realmente suyo. No más trabajo fantasma detrás del telón. El número de teléfono, desaparecido. La SIM partida por la mitad. Ambos trozos tirados por el inodoro de una estación de autobuses a las 3 de la madrugada. Al amanecer, había presentado un documento de renuncia de derechos notariado para eliminarme del título de propiedad de la casa. Lo envié electrónicamente desde un terminal de una biblioteca pública a 6 pueblos de distancia. Sin abogado, sin complicaciones, solo una eliminación limpia. Lo mismo con las cuentas bancarias conjuntas. Las habíamos estructurado como, o uno u otro. Y yo había vaciado mi parte hacía meses en una cuenta separada a nombre de una nueva SL. Le dejé la cáscara, legalmente, oficialmente, generosamente. Se lo puse fácil para que pudiera hacerse la víctima si quería. Se despertaría con la casa, los coches, el dinero, las cuentas y las contraseñas. Podría llorar abandono a cualquiera que quisiera escuchar. Pero me aseguré de no deberle ni un céntimo, ni pensión alimenticia, ni manutención conyugal, solo libertad, la suya y la mía. Una vez bromeó diciendo que no duraría ni 2 semanas sin ella, que la necesitaba, que no tenía las agallas para empezar de nuevo a mi edad. Y la forma en que lo dijo, con el vino manchándole los dientes, con esos pequeños encogimientos de hombros engreídos, con ese susurro a puerta cerrada, agradece que no todas las mujeres te aguantarían. Nunca se trató de amor. Se trató de dominación. Se trató de ver a un hombre encogerse. Así que me encogí, en silencio, invisiblemente, hasta convertirme en nada que ella pudiera rastrear. Exactamente a las 7:42 de la mañana, su iPad vibraría con una notificación legal del registro de la propiedad confirmando el cambio de titularidad de la casa. Un segundo mensaje llegaría de nuestro antiguo contable conjunto, activado automáticamente a través de un script que escribí y que simplemente decía, a petición de Richard, por favor, dirija toda la correspondencia futura exclusivamente a la señorita Fairchild. Él ha renunciado formalmente a todas sus reclamaciones. Lo curioso es que no tenía que haber llegado tan lejos, pero quería no dejar ambigüedad, ni ganchos, ni ataduras, ni resquicios de los que pudiera tirar dentro de 5 meses cuando se diera cuenta de que nadie iba a venir a arreglar el triturador de basura o a presentar las estimaciones trimestrales de su negocio de velas. No había nota, ni discusión que revivir, solo silencio y cierre legal. Incluso cancelé la renovación automática de la membresía de la asociación de propietarios. Se enteraría cuando la llamaran por las malas hierbas. En la esquina de nuestro barrio, me crucé con el señor Tillerson paseando a su perro.
Entrecerró los ojos bajo la lluvia, abrió la boca para decir algo, pero pareció pensárselo mejor. Solo me hizo un gesto con la cabeza. Le devolví el gesto. Caminé 5 kilómetros hasta una cafetería junto a la ruta 12. Pedí café solo, sin comida, saqué el cuaderno y empecé a enumerar las últimas migas de pan digitales que barrer. La camarera me preguntó si iba a algún sitio. Le dije que ya había llegado. Hay un momento en la vida de un hombre en el que todo dentro de él simplemente se apaga. No por derrota, sino por cálculo. Ese momento llegó para mí a las 11:23 de la noche. De la noche anterior, cuando vi la carpeta etiquetada como Tostón de cumpleaños 2023, en su Google Drive. Subcarpetas, una hoja de cálculo, archivos de audio de práctica. Había planeado todo con semanas de antelación, programándolo entre citas para la manicura y clases de pilates. No sigues casado con alguien que se burla de tu muerte por adelantado. Porque eso es lo que era, un funeral en forma de presentación de diapositivas. Solo que yo no había tenido la decencia de morirme todavía. Así que hice lo siguiente mejor. Desaparecí a plena vista, y ni una sola persona me pidió que me quedara. 3 semanas después de mi desaparición, publicó un reel en Instagram. Ella, bebiendo rosado en la cocina, con el pie de foto, sigue de morros cara llorando de la risa. Supongo que ahora soy la villana del cumpleaños. Obtuvo 74 me gusta y algunos comentarios de sus amigas, gente para la que yo solía hacer filetes a la parrilla los fines de semana, animándola con cosas como, volverá. Siempre vuelven. Alguien incluso escribió, no hiciste nada malo. Es demasiado sensible. Al día siguiente, su hijastra llamó desde la universidad. La oficina de administración le había enviado un correo electrónico. El pago de la matrícula había fallado 2 veces. Pensó que era solo un fallo técnico. Quizás la nueva tarjeta necesitaba autorización. Excepto que cuando entró en la cuenta que habíamos creado para gastos educativos, estaba bloqueada. Acceso revocado. Verás, esa cuenta no estaba a su nombre. Nunca lo había estado. La había creado antes de que nos casáramos, como parte de un fideicomiso revocable independiente. La añadí a ella por conveniencia. Cuando se rió de mí durante una cena por llamarlo, prepararse para el futuro, pensó que me refería a la economía. No era así. Me refería a ella. Llamó a nuestro contable. Bueno, a mi antiguo contable. Él respondió confundido. No figuras en ese fideicomiso, dijo. Técnicamente, nunca has tenido acceso legal. Se administra a través de un fideicomisario corporativo. Ella se rió, pensando que era un error. Eso no puede ser. He estado pagando su escuela con eso durante años. Él hizo una pausa y luego añadió, no, él lo ha hecho. El silencio debió de saber diferente ese día. Aún así, no estaba preocupada. Todavía no, solo molesta. Hasta que llegó el sobre marrón, el del IRS. Un aviso de auditoría provocado por una discrepancia en la declaración de ingresos de hacía 2 años, el año en que empezó su tienda de Etsy. Y yo la ayudé a amañar algunas cosas para reducir su impuesto de autónomos. Insistió en que dedujéramos kilometraje que nunca condujo, que declaráramos un espacio de oficina que no usaba. E insistió en que yo hiciera la declaración, cosa que hice bajo mi identificador personal de preparador. Ahora yo me había ido, y esa carta de auditoría la nombraba a ella, pero se basaba por completo en documentación que solo yo tenía, en discos duros, en copias de seguridad, detrás de contraseñas que ella no conocía y que nunca se molestó en aprender, porque ese es tu trabajo. Llamó al IRS, esperó en espera durante 47 minutos. Le pidieron registros, recibos, bitácoras. Les dijo que su marido los tenía. Le preguntaron, ¿y dónde está su marido? No tuvo respuesta. Luego vino el segundo problema. La cuenta de comerciante vinculada a su tienda de Etsy se congeló. Verificación de rutina, alegaron. Solo necesitamos confirmación de la propiedad y consentimiento digital del CEO firmante. Envió un correo electrónico a soporte. Respondieron, requerimos confirmación en vivo del señor R. Arlon. Ahí fue cuando empezaron las llamadas. Antiguos proveedores,
clientes, incluso un fotógrafo local al que le había dejado a deber una sesión de fotos. Todos querían saber si seguía al mando o si el negocio había cerrado. Aparentemente, yo había comenzado silenciosamente a desvincularme de todas las conexiones administrativas que ella nunca se dio cuenta de que yo gestionaba. Intentó iniciar sesión en el almacenamiento en la nube que usábamos para documentos familiares. La contraseña había sido cambiada. El correo electrónico de recuperación redirigía a un dominio muerto. Probó la aplicación de la alarma de la casa. Mismo problema. Uno por uno, sus comodidades se desmoronaron. No violentamente, no con malicia, solo con ausencia, como si alguien hubiera tirado del hilo central de un suéter, y ella tardara 3 semanas en darse cuenta de que estaba medio desnuda. Su amigo abogado, con el que cotilleaba bebiendo vino, le aconsejó que presentara una denuncia policial. Abandonó el contrato matrimonial, dijo ella. Eso es una ventaja. Excepto que ella nunca se había añadido formalmente a ningún acuerdo legal. Me aseguré de eso. Siempre decía, confío en ti. No necesito papeleo. Y yo siempre respondía, exacto. Me dio todo lo que necesitaba. Su confianza, su pereza digital, su creencia de que el centro de atención era el poder. Y yo lo tomé, lo empaqué en silencio, y ahora ella estaba bajo la misma luz. Pero se sentía más fría, más dura, como si revelara grietas que nunca antes había notado. A finales de ese mes, dejó de bromear en línea, eliminó la publicación de los morros, quitó nuestras fotos de pareja, cambió su estado a «es complicado», incluso retiró la tienda de Etsy por «renovación». Pero aún no había entrado en pánico. Eso no sucedería hasta que intentara refinanciar la casa. Ahí es cuando el banquero le mostraría un archivo con mi firma de hacía 3 años, una cláusula de contingencia, una autorización de salida anticipada, ejecutada, cerrada, completa. Y para entonces, sería demasiado tarde para fingir que no sabía lo que estaba haciendo cuando se rió por el micrófono esa noche y dijo, no se preocupen, amigos. Está domesticado. Le llevó 6 semanas dejar de fingir que tenía el control. La bravuconería se desvaneció lentamente, como el papel pintado viejo que se despega en las esquinas. Primero vino el silencio social, luego los correos electrónicos nocturnos a amigos en común preguntando, ¿habéis sabido algo de él? Finalmente, llamó a la policía y presentó una denuncia por desaparición. Su voz era mesurada, tranquila, casi demasiado tranquila. Esto no es propio de él, le dijo al oficial. Es sensible, sí, pero no desaparecería así como así. El oficial levantó una ceja. Sin nota, sin llamada, sin objetos personales. Solo una bolsa, quizás. No estoy segura. ¿Estaba oscuro? Él asintió, anotó algo en una libreta y preguntó si había problemas matrimoniales. Tuvimos un desacuerdo, un malentendido, dijo ella, ahora casi molesta. El oficial se encogió de hombros. Pasa mucho. La gente se desconecta un tiempo, especialmente los hombres de la edad de su marido. Pero suelen aparecer cuando se les acaba el dinero. Eso la hizo estremecerse, porque el dinero no se había acabado. Aún no, pero estaba empezando a escurrirse de maneras que no tenían sentido. Así que contrató a un investigador privado, un ex policía llamado Méndez. Brusco, eficiente, no particularmente compasivo. ¿Estás segura de que quiere que se investigue esto?, preguntó. Algunas personas no quieren ser encontradas por una razón. Solo quiero respuestas, dijo ella. Eso es todo. Empezó por lo obvio. Registros de la Seguridad Social, informes de crédito, servicios públicos, tráfico, redes sociales. Nada. Ni un rastro. Era como si el hombre hubiera muerto sin que se emitiera un certificado de defunción. No voló a ninguna parte, dijo Méndez en la segunda semana. Su pasaporte no ha sido escaneado desde un viaje a Las Vegas hace 4 años. Ni coches de alquiler, ni billetes de tren, ni historial de Uber. Su teléfono se conectó a una última antena la noche que se fue, y luego se silenció. Pero no era suicida, insistió ella. No he dicho que lo fuera, respondió Méndez. Pero te sorprendería lo que la gente entierra cuando tiene tiempo. Fue entonces cuando descubrió la verdad que lo desvelaría todo.
Él tuvo el tiempo porque había estado planeando esto mucho antes de la presentación. Mendes encontró un pequeño detalle enterrado en el lugar más mundano, un recibo de un pedido al por mayor de etiquetas de envío de hacía 2 años. Facturado a un apartado de correos a 2 condados de distancia. El nombre en la cuenta, R. Arlon Logistics, un negocio del que nunca había oído hablar. Parece que tenía un negocio secundario, dijo Mendes. Bajo volumen, probablemente cosas de dropshipping desde un almacén. Podría haber sido investigación o una tapadera. Ella se rió. Ni siquiera sabía cambiar un cartucho de impresora. Mendes la miró fijamente. Bueno, cambió todo lo demás. Encontró más. Una cuenta de Reddit eliminada vinculada a foros de supervivencia casera. Un antiguo servidor de Discord donde alguien con un estilo de escritura similar al suyo hacía preguntas detalladas sobre la transición de identidad legal. No ilegal, solo estratégico. Otra publicación en un subreddit de privacidad describía cómo desvincular datos públicos a lo largo del tiempo a través de capas de proxy. El historial de comentarios había sido borrado, pero no antes de que Mendes hiciera capturas de pantalla. Empezó a llamar a sus antiguos compañeros de trabajo, al tipo de la ferretería, al peluquero de perros. Nadie lo había visto. Uno mencionó que una vez bromeó sobre hacerse monje si alguna vez ella le organizaba una fiesta. Se rieron. Él no. El verdadero golpe bajo llegó cuando Mendes consiguió el registro de una cierta SL enterrado bajo capas de propiedad legal, con fecha de 3 años atrás, registrada en Montana, de todos los lugares. Tenía un solo propósito, un fideicomiso. No el que ella creía conocer. Uno nuevo, con un nuevo agente registrado y una cláusula que redirigía todos los poderes de gestión patrimonial lejos de sus acuerdos conjuntos. Desató cada nudo, dijo Mendes. A lo largo de los años, en silencio, limpiamente. ¿Pero por qué?, susurró ella. Mendes no respondió porque para entonces ella ya lo sabía. Revisó sus propios correos electrónicos, leyó antiguas cadenas de mensajes, se dio cuenta de cuántas veces había ignorado sus silencios, menospreciado sus ideas, burlado de sus pequeñas victorias como golpes de suerte, recordó reírse con sus amigas de cómo ni siquiera sabía escribir, hoja de cálculo. Y sin embargo, ahí estaba él, desaparecido sin dejar rastro y de alguna manera todavía reorganizando las piezas de su vida en su ausencia. No es un hombre, murmuró para sí misma una noche, aferrando una foto. Es un fantasma. Un fantasma que una vez estuvo en la cocina a las 2 de la mañana arreglando su sistema de envíos de Etsy mientras ella dormía. Que una vez reembolsó en silencio a un cliente al que ella le gritó por teléfono. Que memorizó cada contraseña que ella olvidaba y nunca cambió las que importaban hasta el día en que desapareció. Ahora no había rastros de un nuevo empleo, ni declaraciones de impuestos, ni beneficios reclamados, ni siquiera un susurro en una verificación de antecedentes. Era como si se hubiera deslizado entre las grietas del mundo, como un fantasma con asuntos pendientes. Y lo peor de todo, estaba ganando. El pueblo no tenía un nombre que recordarías. Uno de esos lugares donde el café de la cafetería sabe a cartón derretido y la moqueta del motel está permanentemente húmeda. Pero la planta de reciclaje a las afueras, gris, zumbando, oliendo siempre a papel mojado y metal caliente, no hacía preguntas. Por eso la elegí. Empecé en el turno de noche. No se necesitaba DNI si estabas dispuesto a cobrar en negro. Sin formularios, sin huellas dactilares, sin incorporación. Solo un par de guantes, un reloj para fichar y un supervisor llamado Big Kenny al que no le importaba lo que hicieras antes, siempre y cuando no atascaras la cinta transportadora con pajitas de plástico. Mantuve un perfil bajo. No hablaba a menos que me hablaran. Dormía en una habitación alquilada encima de una tienda de cebos y guardaba una sola foto en mi cajón. No de ella, no de nosotros. Solo de ese maldito albaricoquero cuando todavía estaba vivo. Un recordatorio. De día, mientras todos los demás dormían o se emborrachaban con vodka barato, yo leía manuales, PDFs anticuados sobre sistemas de inventario, veía tutoriales de YouTube sobre plataformas logísticas, estudiaba el lenguaje de los diagramas de flujo empresariales, rastreaba las rutas de los palés en estudios de caso de Amazon y FedEx. No era intimidad. No era romántico. Eran números, sistemas, estructuras repetibles, cosas que no mentían, no menospreciaban, no aplaudían cuando fracasabas.
Los otros bromeaban sobre mí, me llamaban el profesor, decían que estaba loco por trabajar de noche y pasar el día leyendo hojas de cálculo en lugar de dormir. Pero al cuarto mes, cuando los registros de inventario de la planta se corrompieron durante un apagón nocturno, adivina quién reconectó el generador de respaldo y reconstruyó todo el sistema en un portátil tan viejo que todavía tenía unidad de CD. A finales del primer año, Big Kenny me entregó una tarjeta de acceso y murmuró: ¿has pensado en pasarte al turno de día? Nos vendría bien alguien que sepa dónde diablos está todo. Dije, no, las noches eran más seguras. Las noches me permitían desaparecer. Pero no desaparecí de todo. En las horas tranquilas entre las 2 de la mañana y el amanecer, comencé a rediseñar su flujo de inventario. No oficialmente, ni siquiera con permiso, solo sugerencias. Marcaba cosas con bolígrafo rojo, dejaba diagramas en portapapeles. La dirección empezó a hacer preguntas, pero nadie sabía quién lo estaba haciendo. En el segundo año, el gerente regional vino durante una auditoría sorpresa. Notó mis ajustes, me preguntó si estaría dispuesto a formalizar algunas de mis ideas. Dije, claro, pero solo bajo contrato, solo a través de mi empresa de consultoría. Había presentado la documentación para eso meses antes. Nombre diferente, número de seguridad social diferente, dirección diferente, registrada en un estado vecino, técnicamente anónima, legalmente sólida. Me costó menos de $100 crearla. Y así, de repente, me convertí en un consultor externo para la misma empresa cuya cinta transportadora solía fregar a las 3 de la mañana con una fregona rota. Para el tercer año, ya no estaba en la planta. Trabajaba desde una pequeña oficina alquilada encima de un salón de manicura. Sin letrero, sin recepcionista, solo un escritorio, 3 monitores y una pizarra con la frase: "El poder silencioso gana", escrita con rotulador permanente. Comencé a viajar, viajes cortos y discretos, a conferencias regionales sobre logística, a seminarios. Siempre llevaba el mismo traje azul marino sencillo. Dejaba que la gente asumiera que llevaba años en el negocio. Hablaba muy poco, pero cuando lo hacía, me aseguraba de que fuera útil, accionable, valioso. La empresa de consultoría creció, no en personal, sino en alcance. La empresa matriz de la planta de reciclaje me contrató para auditar otras 5 instalaciones. Luego para revisar su inventario, y después para asesorar en una fusión de la cadena de suministro. Nadie me preguntó nunca de dónde venía. Estaban demasiado ocupados preguntando a dónde podían enviar el cheque. No busqué validación. Busqué ventaja. Y lo que pasa con la ventaja es que, una vez que construyes suficiente en silencio, no necesitas pedir poder. Te lo entregan, nerviosamente, respetuosamente, a veces incluso con pesar. Para el cuarto año, tenía algo que nunca había tenido antes. Paz. No perdón, no justicia, solo el zumbido suave y constante del control. Dejé de buscar su nombre en Internet. Ya no me importaba si estaba saliendo con alguien nuevo o si todavía llevaba el collar que le compré en aquel puesto callejero de Lisboa. Esa parte de mi vida se había calcificado, fría, fosilizada, perfectamente conservada en la memoria, pero ya no sangraba. El único recordatorio llegó en forma de una revista reciclada. Una que cogí de una pila en una sala de espera antes de una reunión de estrategia trimestral. En la contraportada, vi un anuncio de un retiro de bienestar. El eslogan decía: "Deja ir tu pasado antes de que te arrastre al fondo". Le di la vuelta y allí estaba, una foto de una gala corporativa de hacía 2 meses, una multitud de ejecutivos levantando copas de champán. Y en la esquina, borrosa pero inconfundible, ella. Todavía aferrada al centro de atención, todavía sonriendo como si nada se hubiera desmoronado. Doblé la página y la deslicé en mi cuaderno. No porque doliera, sino porque me di cuenta de algo importante. Había escalado sin ella, y ella ni siquiera se había dado cuenta de que me había ido. Estaba en el dentista. Solo una limpieza de rutina, la tercera cancelación de este año. Pero finalmente se había arrastrado hasta allí porque la recepcionista la había hecho sentir culpable con las palabras: "La próxima vez tendremos que cobrarle la cita". Así que fue, medio maquillada, con gafas de sol enormes, ese ligero aroma a perfume de estrés que usaba en exceso cuando necesitaba sentir que todavía tenía el control de algo. La sala de espera era fría,
con sillas de vinilo rígidas y revistas que tenían al menos 6 meses de antigüedad. Apenas las miró hasta que sonó el teléfono de la recepcionista y su registro tardó más de lo esperado. Así que, para llenar el tiempo incómodo, cogió la revista más cercana de la pila sin pensar. Alguna revista de negocios, del tipo que solía fingir leer en los brunch para impresionar a gente a la que solo le importaba en qué costa estabas trabajando. Ojeó sin rumbo. Artículos sobre cambios en el mercado, tendencias logísticas, liderazgo corporativo, bla, bla, bla. Y entonces se quedó helada. Fue la foto lo que la paralizó. Un reportaje a toda página, traje impecable, iluminación nítida, sin sonrisa, esa postura inconfundible, hombros rectos, una mano metida dentro de la manga opuesta como si fuera medio consciente de su propio poder y no tuviera prisa por mostrarlo. El titular decía, Arlon, el fantasma que transformó a gigantes. Dejó caer la revista, literalmente la dejó caer. Cayó con un golpe sordo sobre el suelo de baldosas, y otros 2 pacientes miraron. Forzó una sonrisa tensa, la recogió y volvió a la página con los dedos temblorosos. El artículo describía a un hombre que había surgido silenciosamente en el sector de la logística y la recuperación industrial, convirtiendo cadenas de suministro fallidas en minas de oro. Detallaba cómo su firma, registrada en un tranquilo pueblo del Medio Oeste, había pasado de ser desconocida a indispensable en 4 años. Sin redes sociales, sin entrevistas, solo resultados. Pero ella no necesitaba el artículo. Conocía esos ojos, esa expresión. La había visto en su cocina durante 13 años, la había visto en sus fotos de boda, la había visto en su presentación justo antes de superponer un efecto de sonido de pedo sobre un clip de él quedándose dormido en el sofá. Excepto que ahora los ojos no estaban cansados. No eran suaves. No suplicaban ser incluidos. Estaban fríos, concentrados, decididos. Leyó el artículo 3 veces, luego más despacio, línea por línea. El nombre de la empresa, la ubicación de la consultora, el enfoque regional, la referencia a un fideicomiso privado que financiaba empresas filantrópicas. Casi se ahoga, porque una de esas empresas patrocinaba un bootcamp de programación al que su hijastra había intentado entrar meses atrás. El correo electrónico de rechazo ahora se sentía como una pistola cargada que nunca se dio cuenta de que le habían apuntado. Su mano apretó la revista con tanta fuerza que la página empezó a rasgarse. Pasó a la siguiente doble página. Allí estaba él de nuevo, de pie a la cabeza de una mesa de conferencias explicando un diagrama de red a un grupo de ejecutivos que le doblaban la edad. Estaban escuchando, pendientes de cada palabra. El pie de foto decía, cuando R. Arlon habla, la sala se inclina. Su mandíbula se tensó. Recordaba esos mismos diagramas en notas adhesivas por su salón. Solía poner los ojos en blanco y decir, ¿puedes quitar tu proyectito de la mesa de café? Vienen mis amigas. Él siempre obedecía. Siempre trasladaba su trabajo al garaje o al cuarto trasero. Siempre se retiraba. Ya no. La recepcionista finalmente la llamó por su nombre. No respondió, solo siguió hojeando. Al final del artículo había una cita atribuida a él, no tienes que gritar para ganar. Solo tienes que durar más que el ruido. Dobló la revista y la sostuvo en su regazo. Tenía las piernas entumecidas. No por el shock. El shock se pasa. Esto era algo peor. Reconocimiento. La comprensión de que mientras ella bromeaba sobre sus morros, mientras bebía vino y se encogía de hombros ante sus amigas, mientras estaba demasiado ocupada explicando las grietas, él había estado construyendo un imperio bajo su silencio. No con rencor, no con ira, sino con precisión, con paciencia, con una elegancia brutal. Se levantó bruscamente, murmuró algo sobre reprogramar la cita y salió sin ver al dentista. Una vez en su coche, se sentó al volante y miró al frente. 1000 recuerdos pasaron por su cabeza a la vez. No de él gritando. Nunca gritaba. No de él marchándose. No hizo ni un ruido. Solo los momentos tranquilos. Los que pasaba por alto. Él levantándose temprano para comprobar las rutas de entrega. Él viendo bebinarse en silencio. Él corrigiendo discretamente la solicitud FAFSA de su hijastra mientras ella fingía estar demasiado ocupada. Él preparando la cena la noche antes de la presentación. Poniendo la mesa.
doblando su servilleta. Todas esas cosas que ella había etiquetado como hábitos perezosos. Todo ese tiempo, él había estado cargando el arma que ella nunca vio venir. Abrió su teléfono, buscó su empresa en Google. Nada directo, ni número de teléfono, ni correo electrónico, solo un contacto de prensa vinculado a una firma de relaciones públicas sin rostro. Llamó de todos modos. Una asistente educada respondió. Sí, hola. Intento contactar con R. Arlon. Era alguien que conocía. ¿Puede decirle qué? Lo siento, señora, la voz la interrumpió, educada pero firme. El señor Arlon no acepta mensajes personales a través de esta línea. Click se quedó allí sentada durante mucho tiempo, mirando la pantalla, su propio reflejo, y por primera vez en su vida, era ella la que no tenía ni idea de qué decir. Reservó el billete esa misma tarde. Solo ida, primera clase, cargado a una tarjeta que no había usado en años, la que todavía estaba vinculada a su antigua cuenta conjunta, la que había mantenido activa por nostalgia, o arrogancia, o quizás solo por pereza. Supuso que él podría ver el cargo, que sabría que ella iba, que quizás, solo quizás, rompería el hechizo que había lanzado y le hablaría. El vuelo fue un borrón. No durmió, no comió. Se sentó rígida, aferrando la revista como una citación judicial, releyendo el artículo hasta que el papel se ablandó en las esquinas. Un compañero de asiento intentó entablar conversación. Ella lo miró como si fuera transparente. La dirección estaba impresa bajo el resumen de la empresa. Sede regional, un campus de aspecto modesto a las afueras de una ciudad de tamaño medio que no habría podido situar en un mapa una semana antes. Alquiló un coche, se perdió una vez, y luego lo encontró. 3 edificios, piedra blanca, adornos de acero, riqueza discreta, nada ostentoso, pero limpio, definido, serio. Entró como si fuera la dueña del lugar. Sin cita, sin llamada telefónica. Simplemente irrumpió por las puertas giratorias de cristal con tacones de 8 centímetros y una blusa de seda demasiado elegante para los negocios, pero no lo suficientemente informal para la sinceridad. Se dirigió directamente a la recepción. Necesito hablar con mi marido, dijo, con la voz entrecortada y el tono cortante. La recepcionista levantó la vista con confusión profesional. Lo siento, su marido. R. Arlon, dijo. Estábamos casados. Él me conoce. Solo dígale que estoy aquí. La recepcionista parpadeó. ¿Se refiere al señor Arlon? Su mandíbula se tensó. Sí, dígale que su esposa está aquí. Unos cuantos tecleos silenciosos. Una mirada a un monitor de seguridad. Luego, una respuesta perfectamente uniforme, le haré saber que ha venido una visita. Eso fue todo. Ni un, pase por aquí. Ni un, tome asiento. Ni siquiera un, por favor, espere. Solo eso. Luego, una señal sutil detrás del mostrador. Menos de un minuto después, un oficial de seguridad con una chaqueta azul marino se acercó. No agresivo, no amenazante, sino con una autoridad practicada. Señora, dijo amablemente. Tendré que acompañarla fuera. Su boca se abrió. Perdón. La recepcionista no volvió a levantar la vista. El oficial añadió, el señor Arlon se encuentra actualmente en una sesión ejecutiva privada. No recibe visitas sin anunciar. Yo era su esposa, espetó. El oficial asintió como si lo hubiera oído todo antes. Entendido. Aún así, necesito que salga fuera. No se movió al principio, no por desafío, sino por incredulidad. Miró a su alrededor, esperando que alguien la reconociera. Algo, una mirada, una reacción, pero nadie levantó la vista. Nadie susurró. Nadie dijo, oh, Dios mío, es ella. No era infame. Era irrelevante. El oficial hizo un gesto de nuevo. Ella lo siguió. Fuera, el calor del final de la tarde chocaba con el pozo frío que se formaba detrás de su esternón. Caminó 10 pasos desde la puerta antes de volverse. Pero el oficial de seguridad no la siguió. Simplemente regresó a su puesto. Esperó 10 minutos, luego 20, se quedó bajo el toldo,
se cruzó de brazos, paseó. Nadie vino. Nadie abrió la puerta. Intentó llamar al número corporativo, fue a un directorio, eligió su extensión. Sonó una vez, y luego saltó el buzón de voz, ha llamado a la oficina ejecutiva de R. Arlon. El señor Arlon no está disponible para atender su llamada. Por favor, deje un mensaje o dirija sus consultas a través de comunicaciones corporativas. No dejó mensaje. Se sentó en el bordillo. No se había sentado en un bordillo en 20 años. No desde su primer matrimonio, cuando su ex la dejó fuera durante una discusión y pasó 3 horas en la calle esperando la disculpa que nunca llegó. Se dijo a sí misma que nunca más se sentiría tan impotente. Y sin embargo, ahí estaba, diferente hombre, mismo silencio. Solo que ahora no había cerradura que forzar, ni puerta que golpear, ni vecinos a los que avergonzar, solo una fortaleza corporativa y un hombre que la había borrado legalmente. Llamó a Mendes, el investigador privado. Está aquí, dijo, con la voz quebrada. Está dentro. Vi el edificio. Vi su nombre en el directorio de la oficina. Te lo dije, respondió Mendes en voz baja. Estás persiguiendo a un fantasma que construyó su propia ciudad. Colgó. Pasó 1 hora, luego otra. Finalmente, el sol empezó a ponerse y las luces del interior comenzaron a brillar. Vio salir a ejecutivos. A él no, nunca a él. Como si hubiera desaparecido de nuevo. Pero esta vez, desde justo detrás del telón que ella no podía levantar. Condujo hasta un hotel cercano, pequeño, de clase ejecutiva, pidió una noche. El recepcionista le ofreció un cupón para el servicio de habitaciones. Ella lo rechazó. En la habitación, abrió el minibar, sacó una botellita de bourbon. No había probado licores fuertes desde su 4º aniversario, ese en el que él reservó un bed and breakfast y ella se pasó el fin de semana mirando el móvil. Se lo bebió de un trago. Llegó un miércoles, 2 semanas y media después de que volara a casa en silencio, tras haberse quedado mirando una puerta cerrada como si aún pudiera sentir lástima si esperaba lo suficiente. El sobre no parecía correo. Parecía una promesa, grueso, pesado, de color crema. Su nombre escrito a mano con una caligrafía que no era digital. Tenía fluidez, vacilación, peso humano. Sin remite, solo un sello de cera presionado en la solapa trasera. El emblema era desconocido, pero vagamente regio. Por un segundo, se le cortó la respiración. Lo llevó a la cocina como si pudiera explotar, lo dejó junto a un yogur a medio comer y lo miró fijamente. Sus dedos flotaron sobre él. Luego rompió el sello y sacó el contenido. Dentro había una invitación. No un folleto, no una postal, una invitación. Cartulina gruesa, relieve metalizado, sin logotipos de marcas, solo un borde azul marino profundo, un escudo grabado y las palabras: está cordialmente invitada a la 12ª Gala Ejecutiva Anual de Blue Bridge, organizada por la Fundación Blue, en celebración de la innovación industrial y la excelencia estratégica. Invitado de honor, R. Arlon. Se quedó helada. Debajo del nombre, en cursiva, estaba la ubicación del evento, un lugar privado en el mismo estado del que acababa de volar. Fecha, en 2 viernes. Código de vestimenta, etiqueta rigurosa. Sus ojos captaron una segunda hoja de papel metida detrás de la invitación. La sacó con dedos cuidadosos. Más pequeña, escrita a mano, solo una línea: una vez dijiste que nunca sería más que tu sombra. Ven a ver al hombre en el que me convertí cuando salí de ella. Sin firma, no era necesaria. Se quedó mirando la nota durante 1 minuto entero antes de dejarse caer pesadamente en el taburete de la barra. Las palabras no eran crueles. No eran amargas. Eran peores. Eran precisas. Esa frase. Recordaba haberla dicho, no con ira, no en una pelea, sino con ese tono cantarino que usaba cuando quería parecer sabia e incisiva sin ser abiertamente hostil. Fue en un brunch y él acababa de mencionar que iba a solicitar un puesto de coordinador de logística. Ella se había reído y dicho, ¿por qué aspirar a la dirección? Eres mejor entre bastidores. Eres mi sombra. ¿Estás seguro ahí? Él le había devuelto la sonrisa ese día. Ahora se daba cuenta de que no había sido asentimiento. Había sido grabación.
Leyó la nota de nuevo. Ven a ver al hombre en el que me convertí cuando salí de ella. No era una amenaza. Era una invitación a presenciar las consecuencias de su propia incredulidad. Se dijo a sí misma que era para cerrar un ciclo. Por eso iría, para cerrar el círculo. Para mirarlo a los ojos, disculparse quizás, o pedir, no perdón, sino algo como neutralidad, paz. Pero también sintió algo más feo. Esperanza. Del tipo venenoso. Esa pequeña chispa de fantasía desesperada. Quizás me invitó porque él también quiere verme. Quizás así es como empezamos de nuevo. Se rió de sí misma, luego bebió media botella de vino y se probó todos los vestidos que todavía le quedaban. Ninguno le sentaba bien. Demasiado anticuados, demasiado seguros, demasiado llamativos. Reservó una estilista, no la habitual. No quería que nadie de la zona lo supiera. Reservó un vuelo, esta vez no en primera clase. Turista, no quería ser reconocida. Reservó un hotel, elegante, moderno, anónimo. Durante la semana siguiente, se sumergió en una espiral de preparativos. Manicura, peluquería, cejas. Llamó a su terapeuta por primera vez en 6 meses y dejó un vago mensaje de voz. Solo para saludar. Puede que tenga algo intenso próximamente. No se lo dijo a sus amigas. No la verdadera razón. Dijo que iba a un evento de networking empresarial. Un posible nuevo proyecto. ¿Mintió? Viejas conexiones. A su hijastra no le dijo nada en absoluto. Pero cada noche releía esa línea. Ven a ver al hombre en el que me convertí cuando salí de ella. Y con cada lectura, la esperanza se encogía, porque no estaba invitada como una invitada. Estaba invitada como testigo, no de su éxito, sino de su irrelevancia. El aparcacoches le abrió la puerta como si fuera alguien importante. Salió lentamente, el vestido de alquiler demasiado ajustado en la cintura, los tacones medio número demasiado grandes. Había alquilado ambos, no podía justificar un vestido nuevo para una noche como esta. No cuando ni siquiera estaba segura de qué tipo de noche sería. El lugar era irreal. No hortera. Sin candelabros ni detalles dorados ni cuerdas de terciopelo. Era elegante. Vigas de acero, luz cálida, vidrio arquitectónico que reflejaba el horizonte como una segunda ciudad más fría. Dentro, los murmullos llenaban el aire. Las copas de champán tintineaban. Un suave jazz se filtraba desde altavoces ocultos. Todos parecían hechos a medida, limpios, seguros de sí mismos. Ella no pertenecía allí, pero entró de todos modos. Una mujer en la mesa de registro sonrió. ¿Nombre? Dudó. Yo. Soy invitada del señor Arlon. Ni una ceja levantada. Ni una sonrisita. Solo un asentimiento. Por supuesto. Por aquí, por favor. Esa línea, por supuesto, sonaba ensayada, pero se permitió creer que significaba algo. Dentro, el espacio se abría a una galería enorme. Las paredes estaban cubiertas con pantallas de proyección que mostraban imágenes apagadas de rutas de envío, diagramas de cadenas de suministro, y extrañamente, escolares programando en aulas patrocinadas por la Fundación Bluebridge. No le importó. Escaneó cada rostro. Y entonces lo vio, al otro lado de la sala, no en el centro del escenario, no posando, simplemente de pie cerca de un semicírculo de ejecutivos, sosteniendo un vaso de algo oscuro, escuchando mientras un hombre más joven explicaba un gráfico. Arlon. Más viejo, más definido, frío de esa manera que hace que la gente enderece la espalda cuando te mira. No sonreía. No lo necesitaba. La gente asentía cuando hablaba. Cedía, no de forma performativa, sino genuinamente. Una mujer se inclinó, claramente esperando su opinión. Otro ejecutivo se rió de algo que dijo, y luego dejó de reír inmediatamente cuando él no se unió. Aún no la había visto. Dio un paso adelante, con el corazón palpitando, la piel vibrando con el tipo de ansiedad que solo llega cuando estás completa y totalmente fuera de tu elemento. A mitad de camino, dudó. ¿Qué iba a decir siquiera? Él se giró, echó un vistazo y sus ojos se encontraron, y él miró a través de ella.
Fue sutil, lo justo para reconocer su presencia como fondo. De la manera en que notas a un extra en una escena de película, no de la manera en que un hombre reconoce a alguien que una vez juró estar a su lado para siempre. Siguió caminando. Richard soltó cuando se acercó, odiando lo desesperada que sonaba su voz. Él no se inmutó, no la corrigió, solo la miró directamente a los ojos. Intentó sonreír. Falló. Su lápiz labial se sentía mal. Demasiado oscuro. ¿Por qué me invitaste?, preguntó, y se odió a sí misma por preguntarlo. Él la estudió por un momento. No con crueldad, ni siquiera con resentimiento, solo con distancia. Luego dijo, uniformemente, para que supieras que nunca fui débil, solo que había terminado. Las palabras atravesaron todo lo que había construido para mantenerse entera. No continuó. Sin sonrisita, sin sermón, solo esa frase. Se volvió hacia la conversación y asintió levemente a uno de los miembros de la junta que le entregó una elegante carpeta negra. La metió bajo el brazo como si nada acabara de pasar, como si ella ni siquiera estuviera allí. Se quedó helada. Nadie le prestó atención. Ni el camarero detrás de ella. Ni el sirviente con la bandeja de aperitivos. Ni la mujer del vestido esmeralda que pasó rozándola sin una mirada. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no era parte de esta sala. Era parte de un recuerdo que él había superado, conservado solo el tiempo suficiente para demostrar que podía superarlo. Retrocedió lentamente, tropezó una vez con los zapatos demasiado altos. Alguien susurró detrás de ella. No sobre ella, solo un comentario casual. Y la golpeó como un trueno. No tenía poder aquí, ni ventaja, ni siquiera presencia. Durante años, les había dicho a sus amigas que él era dulce pero olvidable, que no podía liderar una sala, que era un tipo de segundo plano. Ahora, viéndolo dominar el espacio con una inclinación de cabeza, entendió la verdadera verdad. No había sido olvidable. Solo había estado esperando que ella soltara la correa. Y cuando finalmente lo hizo, él no corrió. Se elevó. No recordaba haber dado los últimos pasos hacia él. En un segundo estaba clavada en el suelo de mármol, tambaleándose por esa frase, para que supieras que nunca fui débil, solo que había terminado, y al siguiente, su mano estaba extendida, temblando, alcanzando a través de un mar de ruido y trajes a medida al hombre con el que solía compartir una hipoteca. Una cama, una vida. Él no reaccionó, no se inmutó, ni siquiera la miró, pero alguien más sí lo hizo. Una mujer joven, de unos 20 años, con un portapapeles en la mano, se acercó a su lado y dijo, Sr. Arlon, ¿le importaría firmar algunos? Le tendió una pila de revistas brillantes. Esa revista, la de la consulta del dentista, la que había hecho añicos su ilusión de su insignificancia. Él tomó el primer ejemplar, sacó un bolígrafo suave y practicado de su bolsillo interior. No un garabato, no una floritura, solo una firma limpia debajo de la foto en blanco y negro de él a medio paso. Confiado, delgado e inalcanzable. Se la devolvió a la mujer, luego hizo una pausa y, sin mirar, sin reconocerla directamente, extendió una de las revistas lateralmente hacia ella, todavía sin mirarla a la cara, sin contacto visual, solo el gesto silencioso, eficiente y final. La tomó, con los dedos entumecidos, los pulmones vacíos. La multitud a su alrededor se movió. Alguien se rió entre dientes. Se hizo un brindis en el fondo. Un sutil pulso de jazz latió de nuevo en la sala como un corazón que despierta. Él se alejó. Ni rápido, ni lento, simplemente se alejó. Sin drama, sin girar la cabeza, sin pausa cinematográfica. Y así, de repente, ella sostenía lo último que él le daría jamás. Miró hacia abajo. Debajo del título del artículo, el fantasma que transformó a gigantes, él había subrayado una sola frase, desapareció una vez, regresó como algo intocable. La miró fijamente, con la boca abierta, pero no salió nada. Sus dedos se apretaron alrededor del papel hasta que los bordes se arrugaron. Intentó respirar, no pudo. Intentó moverse, no lo hizo. Alguien la rozó al pasar, murmuró un distraído, perdón, y siguió caminando. El traqueteo de los tenedores contra la porcelana se reanudó.
Las conversaciones se hicieron más fuertes de nuevo, tragándose el momento como una ola, reclamando una huella. Se dejó caer en el asiento más cercano. Una monstruosidad de terciopelo cepillado, más para aparentar que para la comodidad, y se hundió en él como si su cuerpo hubiera recordado de repente la gravedad. La revista yacía sobre su regazo, burlona en su elegancia. Intocable. Esa palabra resonó como un ladrillo a través de un cristal. Quería gritar, quería agarrarlo del brazo y obligarlo a mirarla, a decir algo, cualquier cosa que le diera un punto de apoyo de nuevo. Incluso la rabia habría sido mejor que este desapego quirúrgico. Pero no se movió. Porque en el fondo sabía que ya no había una sola palabra que pudiera decir que importara. No a él. No aquí. No ahora. Él había reescrito la historia. Y su capítulo había terminado. El hombre al que silenció con sus burlas no solo había regresado. Había reescrito el final, una ausencia calculada a la vez. Y el único sonido que quedaba era el eco de su propia risa de hacía años, rebotando en paredes que ya no recordaban su nombre. Se quedó sentada hasta que la sala se vació, hasta que las luces se atenuaron, hasta que nadie se dio cuenta de que seguía allí, aferrando una página con la última frase que recibiría del hombre que una vez pensó que nunca